Te pido con toda mi alma que seas paciente con todo lo que no está resuelto en tu corazón y que intentes amar los interrogantes mismos. De momento, no busques las respuestas que no se te pueden dar, porque no vas a ser capaz de vivirlas. Lo importante en este momento es vivir todo, aún los interrogantes. Quizás luego, gradualmente, casi sin darte cuenta, te encontrarás un día distante con todas las respuestas. Pero esto sucederá solo si surge de tu propio corazón, de cierta necesidad de ser más tú mismo en la profundidad de tu ser. Entonces, acepta el momento presente tal cual es y no rechaces absolutamente. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, doctora Vivian. Buenas noches, doctora Viviana. Buenas noches, Guido. Buenas noches, Guido. El Un profesor placer Guido estar Pérez, acá. la doctora Viviana Llenero, la doctora Vivian Inver y Marcos. Nuevamente Hola. vamos a hacer esencialmente salud esta noche. Y hoy vamos a hablar de las emociones y la salud. ¿Qué significa ese cuentito que leímos, doctora Llenero? Para mí es grandioso. Esto tiene que ver con la teoría de la aceptación y compromiso, en donde uno tiene que aprender a aceptar las cosas tal cual se dan, y a lo mejor no sea un determinado momento el que nosotros esperamos donde se nos van a brindar las respuestas que necesitamos. Y seguir marchando, seguir viviendo hasta que ese momento aparezca. Por supuesto que tenemos que ser protagonistas de nuestra propia vida y no dejar, digamos, que las decisiones o que las definiciones las realice el entorno en lugar de nosotros como seres humanos. Pero como que te pone en otro lugar el hecho de saber que, bueno, esto fue de esta manera, pero yo voy a enfocarme en mi vida hacia donde quiero ir. Le voy a dar el sentido que le quiero poner a mi vida. Y bueno, nunca renunciar a ser feliz. Absolutamente. La aceptación es la primera disposición emocional para poder lograr cualquier cambio. Eso es básico, ¿sí? Y teniendo en cuenta que, bueno, aceptar no significa dejar las cosas libradas al paso del tiempo. Bueno, el tiempo dirá. No, es ¿qué hago yo en este transcurrir del tiempo? A partir de aceptar y tomar conciencia de lo que me pasa, de lo que estoy viviendo. De lo que siento. De lo que siento, absolutamente. El Bueno, pasado es historia. Lo único que importa es el ahora. hasta cierto punto. Para poder construir el futuro. Hasta cierto punto, Guido, porque este pasado, esta historia, justamente no es pasado. Porque, bueno, voy a entrar en algo un poco técnico, porque el inconsciente no tiene una temporalidad lineal, como lo entendemos desde la razón: pasado, presente, futuro. Entonces, esta historia, que creemos que es pasada, se actualiza permanentemente en nuestro presente. Ay, mira qué interesante. Por lo Esto está tanto, buenísimo. por lo tanto no es pasado, la vivimos. Tenemos anclajes, tenemos cuestiones muy grabadas en nuestro aparato psíquico, en nuestro inconsciente, que cuando en el diario vivir nos enfrentamos a ciertas situaciones, lo que hacemos es repetimos eso que alguna vez vivimos. Por ¿Y qué lo tanto, hacemos para no repetir lo que no está bueno que repitamos? lo que dijiste vos en parte en la primera lectura, tomar conciencia. Bien, ahí está la gran diferencia. Tomar conciencia, darse cuenta. Darse cuenta. La palabrita, la frase. Y vos nombraste, Guido, al principio que el tema de hoy era emoción y salud, ¿verdad? Así es. Esas son las emociones y la salud. Es el tema de hoy. Y les iba a pedir a las dos que me expliquen qué son las emociones. Bien. Porque yo no tengo ni idea. Bueno, Así que entre ustedes dos vamos a tratar de desandar el camino. complementarnos con Vivi para, entre las dos, darte... Más que a mí, que diferentes puedo apreciaciones Exacto. pasar de un largo. tema. Contémosle a los oyentes, A los que oyentes, deben estar bueno, tan interesados como yo en saber qué son las emociones. Bien, y poder partir de que hay diferentes miradas, hay diferentes modos de posicionarnos respecto a qué es la emoción, qué es la salud. O sea que con Vivi vamos a complementar estas ideas. Primero díganme qué son las emociones. Dale, bueno, una emoción para mí es una variación profunda de nuestro estado de ánimo y que se
se correlaciona con una connotación somática, o sea, el cuerpo, en el cuerpo pasa, la emoción se traduce en el cuerpo también, ¿no? Sabemos que hay emociones que son básicas. Tenemos 4 emociones que son las básicas, que son el miedo, la ira, 5, perdón. Miedo, la ira, la alegría, la tristeza y el asco. Para ¿Qué me ibas a decirlo un poco tal vez más sencillo para los oyentes, emoción es energía, eso significa la palabra. Emoción es energía en movimiento. Esto es una emoción, una energía inteligente. ¿Y qué pasa? La energía, por un principio físico, no es reprimible, no se puede reprimir, no se puede ocultar, no se puede taponar. Por lo tanto, esta energía en movimiento, esta emoción, va a tender a expresarse de algún modo, sí o sí va a tener que manifestarse. Entonces, ¿cuáles son las vías posibles de manifestación? O una conducta, como por ejemplo, estoy triste, ¿qué hago? Lloro. Estoy enojada, las emociones que vos contaste, Vivi, tristeza, enojo, ira, grito o pego un portazo, hago una acción. Y si no hago nada, porque no me lo permito, porque no me lo permiten, si no puedo expresar esa emoción, es ahí donde se va el cuerpo. Nombramos 5. 4 suenan feo. Ira, tristeza, asco. ¿Me falta una? Ira, tristeza, asco. Miedo. Y una sola suena lindo, alegría. ¿Es así? Es que Guido, eso es una creencia. Déjame que te invite a mirar, y a los oyentes también, una película que es maravillosa, realmente altamente recomendable, que es esa película que se llama Intensamente. Esa es una película que estuvo diseñada por psicólogos, neurólogos, muestra el funcionamiento del cerebro, del aparato psíquico, pero con una exactitud. Justamente ahí están presentadas las 5 emociones, donde, bueno, no voy a contar para los oyentes que quieran ir a ver la película cómo termina, pero lo que sí transmite todo el tiempo es que las 5 emociones son necesarias. Las 5 emociones sirven para algo. Estamos acostumbrados a que el miedo, la tristeza, el enojo tienen mala prensa. Eso no hay que sentirlo. Eso está mal. Son las llamadas emociones negativas. Sí, eso es lo que estábamos hablando, que dijimos, bueno, no son tan negativas. No son negativas. En la película se ve claramente cómo la resolución del conflicto que le acontece a la protagonista lo termina resolviendo 2 emociones, el enojo y la tristeza. O sea que están en nuestra vida para algo. Por lo tanto, en esto de la emoción y la salud, me parece que es el primer punto a que a mí me interesa particularmente que los oyentes puedan precisar. No hay emociones buenas ni emociones malas. Todas las emociones de estas 5 son necesarias para nuestra vida. Nos sirven para algo. O sea que esas emociones tienen que estar presentes en el factor de la salud, como creadoras de salud. Así que, Guido, ya cambiaste tu chip. Siempre pienso esto, ¿somos las emociones que vivimos? ¿Cómo afectan nuestras emociones a nuestro bienestar? ¿Vos tenés alguna idea, Guido? Cuando haces Yo esa tengo pregunta? alguna idea, pero no soy capaz de responderlo. Para eso las tengo a ustedes dos hoy, que van a hablar ustedes. Yo después me voy a meter con la actividad física y estas cuestiones, con las emociones y demás. Sí, yo antes de seguir me estaba acordando mientras Viviana hablaba, ¿no? De que en realidad las emociones, nuestras emociones, son básicas para... No hay diferencia ni de lugares geográficos, ni de etnias, ni de... O sea, independientemente de nuestras creencias o de nuestras crianzas o de nuestras vivencias, la emoción se registra de la misma manera en cualquier lugar del planeta, en cualquier grupo de seres humanos. Sí. Y se reconoce de la misma manera. Sí, porque son emociones humanas. O sea, nosotros los humanos como especie estamos hablando, Son emociones humanas. Son capaces de reconocer las emociones, personas que han nacido, de expresar en el rostro la emoción, personas que han nacido ciegas, o sea, que no tienen aprendido el rostro de la emoción, pero sí su rostro,
la emoción la expresan de la misma manera de aquella persona que no es ciega. Porque la emoción, al ser energía, como les decía, se transmite en la fisiología. Ahora, ¿y cómo afectan esas emociones a nuestro bienestar? ¿Cómo afectan estas emociones a toda la gente que está con nosotros escuchando, Marcos? ¿Le podemos pedir a la gente que nos acompañe y que nos exprese cómo los afectan a ellos estas emociones de las que estamos hablando? Así es, a través del 341-202-1063 nos dejas tu mensaje de texto o de voz. Bien, Guido, qué buena pregunta, porque en realidad lo que nos afecta, vamos a precisar, afecta como nos enferma, ya que estamos hablando de la salud. O nos sana. Bien, pero sí, también es una manera de afectación, sí. Las emociones, para que quede un poco más claro, que enferman, que nos hacen sentir mal, que nos generan síntomas en el cuerpo, son esas emociones que se callan. ¿Cómo es esto? Bueno, es que hay dos tipos de emoción. La emoción que nosotros naturalmente expresamos, ¿sí? Cualquiera de las 5 que nombramos, Sí. Naturalmente la expresamos. Entonces es una mujer que en su casa con sus chicos grita, sí, bien, pero jamás se va a permitir, por ejemplo, llorar. Entonces tenemos las emociones que naturalmente expresamos con nuestros pares y tenemos otras emociones que son las llamadas emociones ocultas. Son esas emociones que por alguna razón, por los mandatos de la cultura, por lo que aprendimos en la familia, no nos sentimos autorizados y no nos damos permiso a expresar. Por ejemplo, esto de que los hombres no lloran, porque si lloran son débiles y los hombres deben ser fuertes para proteger a sus crías, a su prole. Bueno, entonces hay muchas emociones que desde el entorno en los cuales fuimos criados no nos son permitidas expresar. Esas emociones quedan guardadas. O sea, son las emociones reprimidas. No, porque no se reprimen las emociones. Por esto que hablábamos de que son energía ¿Están en movimiento. aprendidas así? Están ocultas, muy ocultas en nuestro aparato psíquico, en nuestro inconsciente, guardadas. Ahí es como esperando para salir, ¿no? Y en algún acontecimiento de nuestra vida cotidiana, cuando aparece una enfermedad, cuando esta emoción llega a tocar el cuerpo, el órgano, ¿qué es lo que pasa? Es porque ahí, en ese momento, en ese síntoma, está expresada la emoción oculta, pero que no somos conscientes de eso. Por eso, la salud tiene que ver con esta posibilidad de ir a buscar y recuperar y tomar conciencia de esas emociones ocultas que no podemos expresar. O sea, estaríamos construyendo nuestra salud. Absolutamente. Absolutamente. El punto es que a veces, por eso, Vivi, van los pacientes a tu consulta, son los pacientes que yo también veo en consultorio. Este es un proceso que muchas veces necesitan ser dirigido, acompañado por otro. ¿Las emociones se reflejan en los estudios, doctora Viviana Llenero? Sí. Los estudios de laboratorio, los estudios que usted le indica a sus pacientes. Le estoy preguntando a la doctora Llenero. Es re interesante eso. Bueno, en realidad uno cuando registra y a través de escuchar al paciente se da cuenta la emocionalidad que está transitando ese paciente, puede tratar de llevar a identificar cuál es la repercusión a nivel neuroquímico cerebral. Entonces se pueden pedir algunas determinaciones en sangre, hay diferentes. Uno, de acuerdo a la evaluación que hace, no hay una receta magistral, no es que a todo el mundo se le pide lo mismo. No es que voy a pedir, bueno, a ver, le registro, a ver, le voy a medir todas las emociones básicas. No pasa por ahí. Sino evaluar en cada paciente qué sería necesario evaluar, profundizar. Ayuda muchísimo porque uno se encuentra con cuadros que son emocionalmente muy floridos y sin embargo no tienen repercusión neuroquímica. Otras veces uno se encuentra con que no hay demasiados síntomas y sí mucha repercusión neuroquímica. Y por ahí los pacientes preguntan, y bueno, doctora, pero ¿y dónde está? ¿Dónde empieza esto? ¿Yo me siento mal porque tengo una alteración neuroquímica
O la alteración neuroquímica aparece porque yo estoy mal. ¿Qué sería una alteración neuroquímica? ¿Qué fracasa? Es el dosaje en sangre de determinados neurotransmisores. ¿Que sirven para? Que nos dicen cómo están funcionando determinados circuitos. ¿Por qué Vivi no hacemos una traducción? Suponete, si yo desde mi campo psicológico digo, bueno, esta persona está transcurriendo una depresión. ¿Vos cómo lo dirías? ¿Qué tiene la serotonina, la dopamina? ¿Cómo lo dirías vos? Y lo que pasa es que no es tan riguroso y estricto. O sea, yo puedo tener cuadros de estar alguien depresivo, pero también puede tener serotoninas altas o serotoninas bajas. Depende hay depresiones ansiosas en donde la serotonina está alta. Sí, claro. Dosajes de dopamina altos en cuadros de ansiedad sin tener ningún otro tipo de repercusión en los otros niveles de neurotransmisores. Es bastante complejo la interpretación. Y esto que iba a decir, es como, no se puede saber cuál es el huevo o la gallina. ¿Qué es lo que ocurre antes? Es bastante difícil de determinarlo, pero de todas maneras uno ve, a mí por lo menos me ayuda tener ese acompañamiento, porque es como que me marca algunos rasgos más de lo que le está pasando al paciente, repercusiones en su neuroquímica. Bueno, por supuesto que uno no tiene que enfrascarse a tratar eso. No se tratan determinaciones neuroquímicas. Uno se enfoca en el paciente. Es un dato más. Por supuesto, tener en cuenta, nada más. Por supuesto. ¿Y los medicamentos que uno prescribe pueden cambiar las emociones? ¡Qué tema! Desde mi perspectiva, yo trabajo desde la nueva medicina germánica, desde que fue es el sustento teórico de lo que es la bioneuroemoción, la biodecodificación, que es una metodología de trabajo que, bueno, en algún momento podemos más adelante lo vamos a contarle a los oyentes de qué se trata. Y contar la experiencia de cómo surge. Y cómo surge, pues es muy interesante. Pero vamos a dejar que Viviana nos conteste lo que yo le pregunté, que a mí me interesa saberlo y supongo que a los oyentes también. ¿Pueden los medicamentos cambiar las emociones? La medicación, cuando uno dice medicamentos hablamos de medicación, doctora. Los medicamentos pueden ser aliados, pero mi opinión, que nuestra aliada imprescindible es nuestra propia mente. Es indiscutible. Tenemos que trabajar con nuestros propios recursos, con nuestra propia mente. A veces se torna bastante dificultoso y bueno, recurrimos a medicación, pero no podemos pensar que la medicación va a ser la solución del problema. Tenemos que pensar que tenemos un montón de otros frentes y de escenarios que contemplar y en los cuales actuar. Yo les cuento que uno muchas veces, y esto es lo que me parece que estamos expresando por ahora, y después para mi gusto nos vamos a meter en otros lugares, pero uno siempre ve cómo viene la gente a hacer la actividad física, porque las emociones se reflejan claramente en el cuerpo. Pero me parece que hasta ahora hemos estado hablando como si las emociones fueran instantáneas, fueran de la hora y estuvieran acá puestas. Entonces uno ve cuando uno viene iracundo, cuando un alumno viene iracundo, y a lo mejor lo mandamos a correr 1 hora y levanta pesos y todo es así, violento, y se va más tranquilo. Y uno ve cuando alguien viene triste y entonces lo pone a hacer una actividad y lo pone en marcha y la tristeza se puede ir transmutando en una conversación con compañeros de trabajo y uno va colaborando en que esas emociones que el cuerpo va expresando en ese día, en ese momento, puedan ir siendo soslayadas de algún modo por el entorno, por la actividad, y eso está bueno. Y acá me voy a ir un poquito del costado. Ustedes saben que yo estoy muy ligado a la Ayurveda y la Ayurveda tiene como compañero de ruta la acupuntura y Deepak Chopra, que la mayoría a lo mejor conocen de quién se trata, es un médico endocrinólogo americano de origen hindú que ha escrito montones de libros, entre ellos La Perfecta Salud, y él empieza hablando en La Perfecta Salud, que es un bestseller y que es una grandísima introducción a la medicina ayurvédica de qué es el cuerpo humano. Somos energía, somos inteligencia, somos materia.
uno sabe que la energía en realidad es lo más chiquitito de la materia, por lo cual todos somos energía. Y yo no soy un especialista en estas cuestiones, simplemente trato de aclarar un poco estas cuestiones. La acupuntura lo que hace es destrabar lugares donde la energía se acumula y queda ahí trabada, como si fuera una calle de 2 cruces donde el tránsito no puede pasar porque se armó un bolonqui. Y entonces la acupuntura mete ahí su estocadita y libera el tránsito. Un inspector viene y lo libera. Entonces uno cree que esa energía que está trabada, si la deja acumularse más y más y más de la cuenta, se convierte en una enfermedad, que es lo que tenemos que tratar de evitar, destrabar esta energía. En realidad, al lugar al que quería llegar es las emociones. ¿Nos condenan? ¿Acumularlas y tenerlas ahí estancadas nos condenan? No sé si nos condenan, Guido, nos enferman. A eso me refiero, ¿nos condenan a enfermarnos? Eso, sí, nos llevan a enfermarnos. Por eso es tan importante esto de lograr, primero la toma de conciencia, que vos decías, Vivo, al principio, la aceptación, el darse cuenta, ¿sí? De esa emoción y después poder expresarla y traducirla en una acción. Mira, respecto a lo que vos decías, ¿qué somos? ¿No? Esta pregunta, ¿qué somos? ¿Energía? ¿Somos materia? ¿Somos qué? Inteligencia. ¿No? Inteligencia. Bueno, yo te dije al principio que la emoción es una energía inteligente. El 99,99, por no decir el 100%, del átomo es un vacío. Es un vacío. Por lo tanto, nuestro cuerpo está compuesto por átomos. ¿Sí? Lleno de vacío. Lleno. Por lo tanto, somos vacío y energía vibrando armónicamente, inteligentemente como el cosmos. En principio. ¿Qué tal? En principio. En principio. No nos vamos a meter más de esto porque... Estamos en sintonía con el cosmos. Bien. Después vamos a explicar un poquito más de todo esto y yo tengo más cosas que decir, pero vamos a dejar que nuestros auspiciantes nos acompañen un poco porque si no este programa prontamente va a desaparecer. Así que Marcos, vendamos un poco y volvamos en un ratito y seguimos con esto. Estamos de vuelta, chicas. Interesante, los cortes, Marcos, son muy interesantes. La verdad que sí. ¿Qué debates armamos? Hay un debate. Estas dos son difíciles, Son tremendas. Saben mucho. Eso Son sí. tremendas. Así que bueno. Y somos mujeres, además. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver eso. Basta de separar hombre, mujer, soy mujer. No, somos todos iguales y nada más. ¿Sabes una cosa, Marcos? Sí, a ver. Que biológicamente no somos iguales. Ya lo sé. No, y para entrenar no es lo mismo tampoco. No, hay mucha diferencia. Bueno. Qué hermosas diferencias. Basta. Dejémoslo así. Ahí está, vamos, continuamos. Si no explicamos por qué es mejor ser mujer. Tenemos mensajes, dice, escuchándolos, emociones, Erika de Barrio Parque, intensamente. Bueno, gracias, Erika. Bien. Bueno, habíamos cerrado el bloque anterior con la acupuntura, la energía, la inteligencia, materia, no materia. ¿Cómo se acumulan las emociones? ¿Se acumulan las emociones? ¿Cuándo empiezan a generar un trastorno biológico, convertirse en enfermedad? ¿Qué podemos ofrecerle a la gente como herramientas para que no se enfermen? Bien, la enfermedad no se produce por lo que vivimos, o sea, por las situaciones que atravesamos, por los sucesos de nuestra vida, no se produce por eso una enfermedad. O sea, una enfermedad no se produce por un conflicto X. Una enfermedad se produce solo, y sí, y solo sí, esta es una condición que es irrefutable desde lo científico y además nos toca a todos, cuando se produce un bioshock. ¿Qué es un bioshock? ¿Qué es un bioshock? A ver. ¿Qué es eso? Un bioshock es una situación de un profundo estrés emocional que se vive en un milisegundo. Por lo tanto, no somos conscientes, porque es el primer impacto. ¿Sí? Vivimos una situación que generalmente es dramática para nosotros, es dramática, nos agarra, o sea, inesperadamente, o sea, no estamos en alerta, no estamos preparados, es dramática y se vive en soledad. Esto es importante, porque alguien puede decir, no significa estar solo. Yo puedo contarle algo a una amiga, algo que fue un enorme sufrimiento, y este ser que me quiere mucho me dice, pero bueno, no es para tanto, dejá, ya está, ya va a pasar, no te preocupes. Entonces hay un sentimiento interno de incomprensión y de soledad absoluta. Cuando vivo una experiencia así,
pero que tiene estas 3 características, es dramático, es inesperado y es vivido en soledad, ese bioshock tiene un impacto en la psiquis, en nuestro aparato psíquico, en nuestra mente, vamos a llamarlo así fácil, en nuestro cerebro, porque si hacemos una tomografía, ¿qué pasa? Si hacemos una tomografía, vemos un anillito, vemos un redondel en la tomografía, por eso tiene un impacto cerebral, psicológico y orgánico. Siempre se da esta tríada. Ese bioshock afecta al cerebro, que se forma como una arandelita, si la viéramos en una tomografía, afecta a la psiquis y afecta al órgano. O sea que esa es la condición que tiene que darse para que se produzca una enfermedad. Y esa afección que, porque pareciera que fuera algo común para cualquier patología. Para cualquiera. Para cualquier patología. Es independiente de lo que lo gatilló o de lo que lo provocó. Siempre, existe el daño cerebral, el daño psicológico y la manifestación orgánica. Sí, pero ahora, ¿qué es lo que va a determinar qué tipo de manifestación orgánica? Bien. ¿Cómo vivimos el conflicto? Viste que yo les decía que no importa lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Por ejemplo, si una persona, vamos a poner un ejemplo X, una persona es despedida del trabajo, ¿sí? Un hombre que es cabeza de familia. Entonces, ese hombre puede vivir esa situación de diferentes maneras. Por ejemplo, puede sentirse que él ya no sirve para nada, que él ya su vida útil terminó y que, es poca cosa, que lo despidieron porque no estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, esa persona que de pronto, vamos a seguir con el cuentito, estaba trabajando normalmente y un día lo llaman y le dicen, prescindimos de sus servicios. Lo toma por sorpresa, bioshock, lo vive en soledad. Entonces, ¿qué afectación va a tener a nivel orgánico? Va a afectar la zona de los huesos, ¿sí? Porque los huesos son nuestra estructura. ¿Lo que sostiene? Lo que sostiene. Entonces, hay una vivencia profunda de desvalorización. Y cuando tenemos un conflicto de ya no sirvo, no soy apto, no estoy a la altura, van a afectar los huesos, ¿sí? Si en cambio este hombre dice, se empieza a preocupar, ¿y ahora cómo hago para sostener a mi familia? Yo soy quien mantiene, quien lleva la comida, y hay entonces una vivencia de carencia. Sí. Bueno, se va a afectar el páncreas. Y posiblemente haya tumores de páncreas. ¿De acuerdo a qué? Porque voy a decir, un intestino, pólipo o cáncer. ¿De qué depende eso? De que sea una cosa o la otra, de la masa conflictual, o sea, de la cantidad, ¿sí?, de conflicto, de cómo lo haya vivido esa persona. De la intensidad. De la intensidad, o sea, de la magnitud de su vivencia. Eso hace que pasemos de un pólipo a algo menor o a algo de mayor magnitud, como un cáncer, ¿sí? Bien. Sí, se entiende. ¿Se entiende, o sea que Mario? las 24... Marco. O sea que las 24 horas estamos expuestos a todas estas cosas, más allá, independientemente de lo que explicabas. ¿Y sabes por qué? Sí, Está bueno eso, porque las enfermedades son programas biológicos de supervivencia. O sea, vienen a nuestra existencia como una alarma. Vienen para algo, lo que decimos siempre. Entonces, ¿qué pasa? Pero claro, estamos permanentemente, los seres humanos que todavía no estamos en un momento evolucionado, ¿sí? Estamos permanentemente sufriendo, viviendo conflictos entre nuestras necesidades biológicas y nuestras necesidades sociales y culturales. ¿Está? Entonces, bien, por eso, veo un ejemplo que seguramente si nos están escuchando mujeres se van a sentir muy identificadas. Es muy frecuente que un niño cuando nace, un bebé, tenga dermatitis. Eczemas, prurito, dermatitis de pañal, lo que llamamos, no, es porque el pañal, es porque el pis, bien. No, es porque biológicamente, nuestra necesidad biológica como especie humana es estar con la cría más de 3 meses. En nuestras necesidades sociales, la madre, esta mujer, se tiene que ir a trabajar. Claro. ¿Sí? Entonces hay un conflicto que vive esta criatura de separación. Toda la piel, que es el órgano más grande que reviste el cuerpo, cualquier problema de piel nos está hablando de un conflicto de separación. Está sufriendo la madre que se va,
que se desgarra cada vez que se va y tiene que dejar a su hijo, y el hijo, ¿sí?, que también necesita a su mamá. Por eso la cantidad de dermatitis de pañales. Hammer, cuando a los niños les sucedía esto, lo que él sugería, fíjense qué natural, qué barato, qué sencillo y simple es volver a la naturaleza. Él sugería como terapéutica que la mamá se pusiera desnuda a dormir con el bebé, y en días la dermatitis se iba sin pomadas, sin nada. Excelente, increíble. Uno que escucha con atención y uno trata de convertirse en oyente para poder expresar las inquietudes de los oyentes, diría entonces que ¿por qué hay gente que vive asociada a la enfermedad y hay gente que no se enferma nunca? Bien, qué bueno. Podemos decir que porque hay en este camino, perdón, Vivi, yo siempre creo que la actividad física es una herramienta invaluable para equilibrar todas las emociones. Dice un gran médico amigo mío, después de una hora de trote todo te importa un comino. La tristeza, la ira, el miedo, la alegría. Vos corrés una hora y el cuerpo termina como relajado en buena parte de los acontecimientos. En algunas personas, porque vos me conocés, Guido. Sí, vos me sí. A correr Vos a sos, mí. sos una gorda desagradable que no corre. Un bioshock. Tremendo. La gorda esta es tremenda. Así que. Pero bueno, entonces, digo, ¿cuál es el equilibrio? ¿Por qué algunos se enferman tanto y usan la enfermedad como herramienta para vivir? Porque uno ve que están permanentemente. Sí. Y otros no se enferman nunca y siguen siempre y van. Ajá, las escucho. No, a mí mientras vos hablabas, se me hace que depende de cómo cada uno procese ese tipo de vivencia y cómo fue el impacto y esto, bueno, no sé si hablar, porque no sé si tiene que ver acá esto de la resiliencia, ¿no? Pero evidentemente no todo el mundo cada uno vive el conflicto de una manera diferente y lo resuelve de una manera diferente, aunque sea un conflicto semejante o aunque hayan estado en el mismo accidente de avión. Y es así. Y a lo mejor habrá cosas que están aprendidas de determinada manera que te dan herramientas para procesar diferente las cosas. Pero hay otras que me parece que son propias de cada... La gente que se enferma y la que no se enferma nunca, como vos decís, Guido, es porque, bueno, gente que no se enferma es porque vive en un estado de coherencia, está en concordancia, en congruencia, en coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. ¿Sí? Lo que piensa, lo que siente y lo que hace. ¿Sí? Perfecto. Aquel que se enferma y de una cosa y de la otra, más allá de que, bueno, hay que investigar, rascar un poquito, ¿para qué me enfermo tanto? Y muchas veces, esto además, hay tantas cosas para decir que no sé cómo transmitir todo junto en este corto tiempo que tenemos. Detrás de una enfermedad, siempre hay una necesidad muy profunda que no está siendo satisfecha. Y en la clínica te puedo decir, Guido, que un alto porcentaje de estas necesidades no satisfechas que se expresan en una enfermedad son amor, caricia, ser mirado, ser protegido, ser tenido en cuenta. Son necesidades, porque si el ser humano, como mamíferos que somos, no somos protegidos, no somos acompañados, no somos mirados, no somos tocados, entramos en peligro de muerte. Bueno, esto dice, según lo que yo entiendo, que una vez que nos enfermemos tenemos que ir al fondo del asunto. Y te voy a pedir que nos cuentes a todos cómo comenzó la medicina germánica, y más allá de lo que vos puedas expresar de esta medicina germánica. Sí, medicina germánica. O nueva medicina de Hammer. O la nueva medicina de Hammer, porque es interesantísimo para entender
desde qué lugar nos podemos enfermar. Así que estaría bueno que nos lo cuentes a mí y a todos los oyentes porque está muy interesante. Bueno, te lo voy a contar y se lo voy a contar a los oyentes muy cortito, Guido, porque en realidad esto es para hacer un programa entero, un programa entero porque hay leyes que, bueno, sería muy importante que la gente pueda conocer. Es más, yo tengo un proyecto que ahora de paso se los cuento porque nunca se los había dicho, que es armar una escuela de pacientes. Una escuela para pacientes. Me donde encanta podamos eso. contarle a los pacientes qué es lo que le está pasando cuando se enferman, ¿no? Desde esta mirada de la medicina germánica. Bueno, se llama Nueva Medicina de Hammer. Hammer es un médico alemán que estaba trabajando en la universidad y de pronto tenía un hijo que se llamaba Dirk, y de pronto es asesinado. Después que es asesinado, brutalmente, súbitamente, inesperadamente, viviendo en soledad esta situación, fue lo que hablaba de un conflicto, ¿no? Hammer desarrolla un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de ovario. Cáncer de mama. Y bueno, automáticamente él se puso a pensar y... Está clarísimo por lo que expresás que todo en el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. La mujer que hace cáncer de mama, que es tan común, la mujer diestra que hace un cáncer de mama en la mama izquierda, es que está viviendo un conflicto de protección. No pude proteger a mi hijo, no lo pude proteger, ¿sí? Entonces, bueno, él se pone a investigar y ¿qué hace? Va a los hospitales donde se atiende gente con cáncer y empezó a hacer un trabajito así de hormigas. Así empezó él y toda esta teoría. Le empezó a preguntar... ¿Curó? ¿Ellos se curaron? Sí, se curaron. De hecho, Hammer está vivo. Es un hombre grande, está vivo, que aún atiende telefónicamente. Y bueno, entonces él empezó a cada persona que se estaba haciendo una quimio a preguntarle qué había vivido un tiempo antes de esa situación, en términos de una pérdida. Y cada uno le contaba una historia, ¿sí? En el 100% de los casos, esas personas habían vivido, ahora lo van a entender más, un bioshock. Claro. Una situación sorpresiva, inesperada, abrupta, dramática, para contraer un cáncer. A partir de esto se puso a investigar, ¿no? Y realmente, bueno, empezó a estudiar el origen de la filogenia, desde la primera célula hasta nosotros como humanos. Y llamativamente, esto es un descubrimiento de él, que cuando nosotros estamos en la panza, desde que somos concebidos, desde que se une el primer óvulo al espermatozoide, en estos 9 meses, se producen exactamente los mismos procesos que se produjeron en la filogenia. O sea, los mismos procesos vivimos de adaptación y de creación de órganos que tienen ciertas funciones, equiparable a todo eso que vivimos desde la primera célula viviente en la Tierra hasta nosotros, en 9 meses. Bueno, a partir de eso él establece 5 leyes. Bien, que son el parámetro, porque se dan estas 5 leyes siempre, no hay excepción. Son leyes que nos permiten determinar por qué enfermamos, para qué enfermamos y entender fundamentalmente, porque él no habla de enfermedad, no existen las enfermedades. Son programas biológicos que tenemos nosotros información grabados en nuestro inconsciente y que se activan para garantizar nuestra vida. O sea que Vivian, no hay pregunta. nada que eliminar, no hay nada que sacar. Acá tenemos un tema, sé que es un cambio de paradigma, sé que es algo muy fuerte lo que voy a decir. No hay que medicar. Solo en algunos casos que hay que estudiarlos muy bien. ¿Sí? Sería complejo explicar, sistema nervioso, simpático, medicamentos simpático-tónicos. Bueno, no vamos a entrar en eso que es muy técnico, ¿no? Y a los oyentes
no creo que le interese demasiado. Pero bueno, la medicación es a veces, en algunos casos, porque cuando, dice Hammer, cuando yo resuelvo el conflicto, el cuerpo se sana solo. Bien, ¿y el que no resuelve el conflicto? Y el que no resuelve el conflicto se muere. Así claro, de bien. drástico. Uh-huh. Así de drástico. Y otra pregunta, que era lo que te iba a preguntar antes, que estábamos viendo ejemplos de enfermedades neoplásicas, o sea, de cánceres. Sí. Pero, ¿y qué pasa con otras enfermedades? Porque, bueno, los ejemplos que se dieron siempre fueron de que luego de un daño en este bioshock aparecía un cáncer. Pero hay otras enfermedades metabólicas, endocrinológicas, ¿por qué me quedo sin cardiovasculares. Y en esos casos, ¿el mecanismo es el mismo? El mecanismo es el mismo. Siempre lo que es el pasa, mismo. Claro, lo que pasa es que como cada órgano, bueno, perdona la audiencia, pero para contestar esta pregunta necesito ser un poco técnica. Cada órgano está conformado por una capa embrionaria, ¿sí? Entonces, desde esa capa embrionaria tuvo una función. Por ejemplo, esto es una capa embrionaria, solamente doy el nombre, mesodermo nuevo. Desde esa capa que se llama mesodermo nuevo se construye todos los que son nuestros tejidos que revisten a órganos: pericardio, pleura, peritoneo, ¿sí? Membranas. Entonces, ¿sí? Entonces, todos esos tejidos, todos esos órganos, ¿sí? Tienen una función ¿de qué? ¿Qué les parece? De protección. De protección. Por lo tanto, cuando tenemos una pericarditis, cuando tenemos alguna, más allá que la itis, siempre es bronca, siempre es enojo, siempre es ira, te estamos viviendo un conflicto de protección, de sentirnos desprotegidos. Uh-huh. Y entonces, en función de qué tonalidad tiene esa desprotección, ¿sí? Es que se afecta un órgano u otro. Pero es por eso que se afecta eso y o sea, hay que ver con cuál es el conflicto propio de cada una de esas capas embrionarias, ¿sí? Bien. O sea que la expresión de la organicidad, por así decirlo de alguna manera, tendría que ver con la relación con esas capas embrionarias. Exactamente. Cada órgano de nuestro cuerpo está conformado por una determinada capa embrionaria, ¿sí? Algunos de los cuales, por ejemplo, el endodermo es toda la parte del tubo digestivo, entonces la boca, la faringe, el esófago están relacionados, están con esa capa. ¿Y esa capa qué función tiene? En la evolución de la especie. Es nuestra supervivencia, es atrapar el bocado. La nutrición. La nutrición, la reproducción, ¿sí? O sea, son las conductas básicas para garantizar la supervivencia: comer, reproducirnos, poder eliminar lo que nos sirve. Eliminar toxinas, Por eso sí, todo el limpiar. aparato digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Ay, tengo una úlcera de estómago. Sí. Tengo una gastritis crónica, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bien. Es un pensamiento rumiante, que me sigue. Estoy viviendo diariamente, esos son conflictos acumulativos, estoy viviendo diariamente algo que yo no puedo digerir. No puedo digerir. ¿Sí? Que me llegue a la oficina y mi jefe me deje arriba del escritorio una cantidad así de papeles para ordenar y no lo puedo digerir. Y ahí está el enojo también, la gastritis. Exacto, itis. Claro, está el enojo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la biología? Porque la biología no diferencia entre un pedazo de carne y la cantidad de papeles. Entonces, ¿qué hace la biología? Aumenta la secreción de jugo gástrico para poder digerir eso los españoles dicen esa guarrada, esa mierda que estoy viviendo. Eso que estás viviendo. ¿Sí? Es así. Hay que aprender a pensar. Yo sé que es difícil, es nuevo, es todo un desafío. Por eso se me ocurría lo de la escuela de pacientes. Hay que aprender a pensar biológicamente. Este es la apuesta. Sí, es un gran secreto. Vos nos ibas a proponer un juego. ¡Ay, sí! Gracias, Vivi, por hacerme acordar. Bueno, hay en esto de pensar biológicamente. Yo les decía que no todo conflicto genera una enfermedad, ¿sí? Dependía que fuera, a ver si la gente lo puede ya recordar. Dramático, inesperado, vivido en soledad. Claro. ¿Sí? ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces,
Hay conflictos que son psicológicos y hay conflictos que son biológicos. Entonces, vamos a hacer un juego. Yo les voy a contar unas historias y los invito a ustedes y a la audiencia a que puedan identificar, a ver si se dan cuenta si son conflictos, a ver si se entendió el concepto. Claro. Si son conflictos psicológicos o biológicos. ¿Está? Muy bien. A ver, vamos con uno. A ver, cortito. Una chica, una niña de 13 años que queda embarazada y tiene problemas y dificultad para ser aceptada en su colegio. Por su condición, por supuesto. ¿Qué es? Para mí es psicológico. Biológico. ¿Para vos, Guido? ¿Para vos biológico? Marcos. Si no es aceptada por las otras personas, Ajá. es psicológico, es algo de la psiquis, puede ser. Psicológico. ¿Vos, Guido? Pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Los tengo que decir yo? ¿Los tengo que imaginar no yo? Hay síntomas. O sea, estamos hablando de qué tipo de conflicto. Si es psicológico o si es Y esta es mi biológico. pregunta. ¿No pueden algunos expresarlo biológicamente y otros psicológicamente? No, pues Vamos. si es emoción también puede entrar un poco. Vamos a este caso puntual que nos puede pasar a todos. Tu vecina, tu hermana, tu Claro. hija. Bien, queda embarazada, ¿sí? Tiene 13 años, 15 años. Y entonces, bueno, tiene dificultad para que la tomen en un colegio, para que la tomen en un trabajo por su condición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese conflicto? La audiencia, a ver, debate. Se quedó sin palabras. Bien, es psicológico, Vivi, claro que sí. ¿Por qué psicológico? Porque para la biología, quedarse embarazado a los es algo. 13 años, 14, 15, no hay ningún problema. Claro. No hay ningún conflicto. Si nuestro cuerpo está preparado para quedarnos embarazados, el conflicto es psicológico porque contrasta justamente con todos los mandatos, las exigencias sociales. Y se transforma en un conflicto psicológico, porque biológico no hay ningún tipo de conflicto. Bien. Todo funciona perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? natural. Es natural. Es natural. ¿Está? ¿Quedó claro con ese Sí, ejemplo? Bueno, está vamos bueno a ese otro, a ejemplo. jugar. A ver. Bien. Un estudiante que se matricula para comenzar sus estudios universitarios y, bueno, comienza a sentir preocupación frente a su primer examen. Piensa si va a estar a la altura, si va a poder rendirlo, si será ese examen de mucha dificultad, si lo podrá aprobar. Pero este chico, este estudiante, tiene tiempo suficiente para preparar la materia. Puede prepararla, estudiarla y conversa sobre esta situación con sus compañeros, que están también temerosos y preocupados por cómo va a ser el examen. Bien, entonces esta situación, a ver qué les parece, ¿es un conflicto biológico o psicológico? Ajá. Claro, Está todo bueno, silencio de radio. ¿Cuál es el conflicto? ¿El examen? Su preocupación. La preocupación es el conflicto. Su preocupación es el Entonces conflicto. es psicológico. Sí, es psicológico. Viene de ¿Y la por mente. qué? Pero yo dije algo fundamental, porque si no, a ver, yo quiero que se quede grabado esto del Teniendo, Digo vos yo. diste el detalle de que él tiene todo el tiempo para Tiene todo, prepararlo, que exacto. tiene, Bien. digamos, tendría Bien. todas las posibilidades, nada que lo apremie, nada que lo ponga en una situación, digamos, de estrés. Bien. Y además yo les dije, y esto lo conversa con sus compañeros, que están en la misma Claro. situación. Ahí no Por lo está tanto, solo. Ahí no no está solo, no hay inesperado, no hay un No hay un bioshock, porque él bioshock. tiene todo el tiempo. Sí, el examen va a ser dentro de un mes. No hay nada inesperado. Por lo tanto, que él lo sufra, que lo padezca, que no pueda dormir, que tenga Psicológico. insomnio, Bien. es un conflicto psicológico. Psicológico. ¿Sí? ¿Se entiende la Sí, diferencia? sí. Bueno, a ver, vamos a otro. Un hombre que se postula, a ver, Guido, quiero escucharte en esta, ¿eh? En esta quiero escucharte. Guido no puede resolver. No. Necesita más información. Más información. Su programa Guido dice que necesita cuestiona, él quiere ir más allá información. de Entonces, lo simple. Porque es simple esto, Guido. Conflicto biológico o psicológico, es simple. Bien. Otro caso. Un hombre que se postula para un empleo donde se requiere un nivel de excelencia de inglés. Él habla inglés desde que era niño. Es más, fue un colegio bilingüe. Entonces, por lo cual se siente sumamente confiado de que va a estar apto y a la altura para ese puesto. Entonces, bueno, llega el día y rinden el examen. Muy bien.
después de ese examen, va a la semana a ver al transparente, a ver cómo ha sido su desempeño. Y se encuentra, fueron 25 los que se presentaron. Se encuentran con que hubo un solo reprobado. Y fue él. Bien. O sea que a partir de esta situación va a perder el empleo. Esta idea de que él habla inglés como los dioses, o por lo menos eso es lo que él cree, se desbarata totalmente, ¿sí? Y no puede decirle a todos los de su barrio, los de su ciudad, los de su pueblo, porque era de pueblo, que falló en el examen, porque él es conocido como alguien que es súper capaz en el inglés, un erudito. Bien, entonces, tengamos presente esto. Él va tranquilo, reconfiado, va al transparente y se encuentra que es el único bochado y que no tiene acceso al trabajo, perdió el trabajo. ¿Qué conflicto es? Y ahí hay un gran bioshock. Claro, es orgánico. No, lo entendiste, Es fantástico, Vivi. Orgánico, claro. Es biológico. Yo que soy el mejor y no estoy ahí. Inesperado totalmente. Bueno, y vivido en soledad. Claro. ¿Qué le cuento esto? Che, me pueblo, reprobaron. Me echan del pueblo. Me echan del pueblo. Claro. Yo dejo de ser quien aparento ser. Es un conflicto profundo. Claro. Así que es un conflicto biológico. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Perfecto, Sí. sí. Interesante. Los ejemplos son muy, muy claros. Muy interesante. Me alegro mucho que usted, que es médica, lo tenga claro, doctora, para que pueda ayudar a la gente. Excelente, lo captó perfecto. Pero les digo que vamos a tener que ir a hacer otro pequeño break y después las invito a que le podamos contar a la gente cómo hacer entonces para manejar nuestras emociones y no enfermarnos, porque nos vamos a tener que ir. En algún momento nos vamos a tener que ir. emociones? No. Bueno, a la vuelta, chicas, a la vuelta, porque si no ustedes van a seguir hablando toda la noche. Bueno, estamos de vuelta, chicas. Estamos de vuelta. Vamos a ir cerrando el programa. Por lo que veo, ustedes podrían hablar toda la noche. Pero esto es muy cruel. Es apasionante, realmente. Sí, las emociones son parte cotidiana de nuestra vida y están siempre instaladas. No hay momento en que no vivamos con alguna emoción. Y desde ese lugar, ¿podemos manejarlas las emociones o las emociones manejan nuestra vida? ¿Y cómo hacemos para manejar las emociones si es que se pueden manejar para que no nos enfermen? Para seguir saludables, que es básicamente lo que tratamos de promover en este programa. Así que les voy a pedir a ustedes dos, porque me han dejado sin palabras hoy, como han visto, he hablado muy poquito. No sé cómo hicimos, Vivi, para lograr eso. Es casi alguna vez. Daría la sensación de que a vos no te resulta difícil hablar un rato, largo y seguido. Pero bueno, a veces me toca a mí, a veces le toca a Vivi. Y después tenemos el cuento. Yo soy la más moderada. Sí. Sos de escuchar bastante. Eso es bueno, muy bueno. Bueno, vayamos a la pregunta. A ver, se controla, que vos decías. Yo no dije se controla. Está bien, por eso me corregí. ¿Podemos manejar nuestras emociones? Bueno, mira, eso de controlar las emociones es una ilusión. Es una ilusión. Bien, estoy de acuerdo. Bien, perfecto. ¿Y vos qué opinás, Guido? Dale, te estoy dando el pie para que hables. Yo vivo generalmente mis emociones con mucha intensidad. Bien, las vivís. Las el vivo. mundo interno, ¿y las expresás? Buena pregunta. Si no me enfermo es porque las expreso. Bueno, a veces quedo estacionado en el lugar. Entonces alguna vez alguna emoción logra afectarme. Bien, entonces dale. Vamos, ahora que estuvimos conversando, contestamos la pregunta entonces, a ver. Podemos manejar nuestras emociones y en mi lugar a veces tengo herramientas y a veces no las tengo. Cuando no las tengo, acudo a quien me pueda ayudar para manejar mis emociones. ¿Y a quines acudís generalmente, He ido Guido? a tu consultorio. Sí, a veces sí. Ay, para mí es un desafío. Claro. Bueno, Es tremendo. Tremendo. Es que, sí, creo que... Pero bueno, desde ese lugar de tratar de conseguir las herramientas, a veces uno puede encontrar el camino. Yo he encontrado el camino adecuado y a veces no. Y en la búsqueda de quién, trato de llegar a buen puerto. Por ahora creo que vengo
zafando. Vengo ahí en el límite. Pero contémosle a la gente qué camino seguir para que no sea el mío. Contémosle que no estás enfermo, Guido, No, por favor. ¿Sí? Un poco desquiciado. Bueno, pero eso algo dice Hammer, eso es una constelación, dice Hammer, Sí, muy bien, Hammer. ¿Cómo lo aplica la constelación? Muy dice bien. que es una constelación. Y que también Hammer es una masa. Hammer es lo más. Martillo Hammer. Exacto. Chiste viejo. No. Sí, esto de controlar las emociones, teniendo en cuenta lo que socialmente o culturalmente llamamos como controlar, que es tratar de regularlas, eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque vuelvo a este desafío del micro de hoy, que tenemos que aprender a pensar biológicamente. Y entonces, si un animal que está en la selva, que está en la jungla, y viene un predador, y está temeroso, o está muy enojado porque van a atacar a sus crías, no controla la emoción, le salta la yugular o va y se esconde en la caverna. Claro. ¿Sí? Entonces, desde nosotros, de los humanos, con nuestra conciencia, con nuestro raciocinio, lógica y demás, bueno, no podemos ladrar como un perro. Pero claro, ¿sabes qué pasa? No gritamos como un perro, pero nos agarra una tos, puedo decir, de la hostia. Sí. O cuando yo creo que si ladro y si grito voy a generar un daño en los otros, sí, Guido, ¿qué te pasa a vos? Me quedo afónico. Me quedo difónico o se me disminuye la voz. Por eso es que a mí me gusta hablar más de manejar las emociones que controlarlas, porque manejarlas a mí me da la sensación de que me permiten conducirla para llevar a buen puerto esa emoción que me está perturbando. Cuando yo hablo de controlarlo, siempre me da la sensación de que le estoy escondiendo, de que la estoy reprimiendo y me voy a terminar enfermando. Entonces, el manejo de las emociones me suena como mucho más lógico, más biológico, más saludable. Es direccionarlos. El desafío es que si lo que te enoja, ¿sí? Lo que te enoja es, qué sé yo, el socio de tu trabajo. El que te enoja es algo que vos estás viviendo con tus hijos. El punto es que la canalización y la dirección de la emoción es en ese sentido, no en otro. Entonces acá se pone en cuestión un poco esto que es, los psicólogos hablan, los analistas, de sublimar. Cómo sublimar las emociones, ¿sí? Hay emociones que podemos sublimar, que es la emoción social, que es esa emoción que yo puedo expresar. Un pintor canaliza su tristeza, su melancolía en una obra de arte, ¿sí? Pero hay otra necesidad muy profunda, que tal vez sea de protección. Entonces, y esa necesidad profunda, esa emoción oculta, es la que hay que direccionar hacia ahí. Y si es hacia mamá, es hacia mamá. Y si es hacia mi mujer, es hacia mi mujer. ¿Sí? No hay simbolismos ahí. O sea, no hay que mirar para otro lado. No. Y cuando... Y hay que ser asertivo. Y vivir, claro. Y enojarse cuando hay que enojarse, Sí, claro. Bien, aprender. Tal cual, tengo que aprender de eso, porque yo nunca me enojo. Y está mal. Yo, en cambio, yo juego al tenis, digamos, trato de jugar. Y cuando yo juego... ¿Crees que eso que haces es jugar al tenis? Bueno, déjame que viva en la ilusión. Claro, bien. Entonces, y cuando juego, grito. O a las veces, pocas que he ido con una persona a hacer entrenamiento de actividad física, si me es muy un esfuerzo grande lo que me está proponiendo, yo hago grito. Y ustedes fijen que cuando los que levantan pesas gritan, los que hacen artes marciales gritan, porque ese grito da una fuerza, da un impulso y es biológico. Pero claro, ¿cómo voy a gritar en una cancha que me escucha el de la cancha de al lado? ¿Sí? Eso después se va al cuerpo, eso no es controlar. ¿Sí? Es poder expresar biológicamente lo que es una necesidad. Puedes gritar un poquito más despacio para no perturbar el juego del que justo le está golpeando en la cancha al lado y manejar un poco tu emoción. Lo estarías controlando, y eso que vos decís que no manejando. Querés. Controlando, porque lo controlas con tu mente, lo controlas con tus ideas, lo controlas con lo que crees, con tus creencias, que se debe y que no se debe, que está bien o que no está bien, que corresponde o es una falta. Lo estás controlando desde tu intelecto, desde el 3% de la conciencia, que ahí es donde no están las respuestas. Entonces, las dejamos salir. Sí. Las dejamos salir. Hay que dejarlas salir. Como sea. Como lo requiera nuestra biología. Porque somos seres biológicos por sobre todas las cosas.
más mamíferos que humanos. Bien ahí, ¿viste? Bueno, ha sido un programa interesantísimo y tenemos que ir al cuentito, pero antes difundí esto de lo del sábado, Guido. No te olvides. No me olvidaba, lo iba a hacer al final de todo, pero vamos a contarle a la gente que está Ignacio Escribano. Ignacio Escribano es un médico, periodista, músico, entre otras cosas, que es creador de India Mantra Concierto Íntimo. Ajá. Es un instructor de la Fundación El Arte de Vivir, una fundación que intenta ayudarnos a vivir mejor a todos, aquellos que se quieran acercar. Ignacio tiene a Sri Shankar como maestro. Tiene a Sri Shankar como maestro. Y bueno, Ignacio Escribano va a estar gratis el sábado haciendo concierto íntimo en el Centro Municipal del Distrito Sur. ¿Dónde queda eso, Guido? Eso queda en Avenida Uriburu 601, perdón. La entrada es libre y es gratuita. Buenísimo, aquellos que se quieran acercar, vale la pena estar ahí, porque realmente los sonidos nos agasajan. Esos sonidos nos agasajan. Esos sonidos generan salud, ¿eh? Esos sonidos generan salud. Y el domingo, pero ahí sí, con un costo menor, va a estar en la sala Mateo Bosch, acá en el centro, haciendo el mismo concierto. La Mateo Bosch queda en San Lorenzo 2243, ahí entre Oroño y Alvear, a mano derecha. ¿Tenés, Guido, los horarios para decirle a la gente? No tengo los horarios para decirle a la gente, bueno. así que pero aquellos pueden que quieran, llamar al distrito o pueden comunicarse a la radio a partir de mañana y probablemente podamos informarlos en qué horario va a estar, pero bueno, están las páginas donde se puede consultar de la municipalidad cuáles son los espectáculos públicos y los de la sala Mateo Bosch también, rosariocultura.gov.ar. Y ahí interiorizarse de el concierto que va a dar Ignacio Escribano. Buenísimo, ahí estaremos. Así que vamos con el cuentito. ¿Vamos al cuento? Y nos vamos despidiendo. Bueno. Yo soy tu síntoma. Yo tengo muchos nombres: dolor de rodilla, grano, dolor de estómago, reumatismo, asma, mucosidad, gripe, dolor de espalda, ciática, cáncer, depresión, migraña, tos, diarrea, miomas, quistes, tumores, colitis, gastritis, dolor de garganta, insuficiencia renal, diabetes, hemorroides, y la lista sigue y sigue interminablemente. Tú piensas que quiero fastidiarte, echar a perder tus planes de vida. Todos piensan que quiero entorpecerles, hacerles daño o limitarlos. Y no, eso sería un completo disparate. Yo, el síntoma, simplemente intento hablarte en un lenguaje que comprendas, que entiendas. ¿Y qué haces tú? Me mandas a dormir con medicinas. Me mandas a callar con tranquilizantes. Me suplicas desaparecer con antiinflamatorios. Me quieres borrar con quimioterapia. Intentas día a día taparme, sellarme, callarme. Y yo, cuando mi única intención es darte un mensaje. Yo soy totalmente ignorado. Imagínate que soy esa alarma con sirena en el Titanic, esa que intenta de 1000 formas decirte que de frente hay un iceberg con el que vas a chocar y hundirte. Sueno y sueno por horas, por días, por semanas, por meses y por años, intentando salvar tu vida. Y tú te quejas porque no te dejo dormir. Te quejas porque no te dejo caminar y porque no puedes ir a trabajar. Pero sigues sin escucharme. Yo no soy la enfermedad, soy el síntoma. ¿Por qué me callas cuando soy la única alarma que está intentando salvarte? La enfermedad eres tú. Es tu estilo de vida, son tus emociones contenidas, es tu comportamiento, son tus historias familiares, es tu vida amorosa, es la relación que tienes con tu familia. Eso sí es la enfermedad. La buena noticia es que depende de ti no necesitarme más. Depende totalmente de ti analizar lo que trato de decirte, lo que trato de prevenir.
Porque cuando yo, el síntoma, aparezco en tu vida, no es para saludarte, es para avisarte que una emoción que contuviste dentro de tu cuerpo debe ser analizada, debe ser expresada con palabras y resuelta para no enfermarte. Deberías darte la oportunidad de preguntarte a ti mismo, ¿para qué apareció este síntoma en mi vida? ¿Qué me impide hacer este síntoma? ¿Y qué cosas hago mientras estoy con él? ¿Qué es lo que no quiero ver o aceptar? ¿Qué debo cambiar en mí para ya no necesitar este síntoma? Y entre más rápido tomes conciencia del por qué y del para qué de mi aparición en tu cuerpo, más rápido me iré, porque ya habré terminado mi trabajo. Te invito a que reflexiones cada vez que me veas aparecer por el motivo de mi visita. Por favor, toma conciencia, reflexiona y actúa. Entre más pronto lo hagas, más rápido me iré de tu vida. Atentamente, el síntoma. Me encantó, me encantó.